Pues bienvenidos y buenas tardes a todos los que nos acompañáis hoy en este webinar. Os recordamos que gracias al patrocinio de ATFX estamos haciendo este webinario y esperamos que podáis disfrutar de aquellas enseñanzas que hoy vamos a impartir de forma gratuita. No obstante, informaros que, bueno, pronto vamos a tener un campus de verano en el que vamos a explicar muchas de las lecciones de trading que usualmente tenemos en nuestros cursos. Y bueno, va a ser un pequeño compendio. Ya explicaré un poquito más acerca de esto. Explicar también que tenéis aquí en la parte de educación, los webinars, tendréis, pues bueno, por ejemplo, lo que hoy toca y lo que en los siguientes días posteriores pues tenéis y luego pues si os registráis podréis ver todo lo que anteriormente se ha hecho. La semana pasada estuvimos viendo cómo armar un sistema de trading y bueno, y anteriormente pues hemos tenido otros tantos. No obstante, pues es, como digo, un placer estar esta tarde aquí con vosotros. Cualquier duda que tengáis, tanto por parte de lo que hoy impartiré, como también lo que finalmente se pueda quedar en el tintero de clases anteriores, pues bueno, amablemente yo responderé sin ningún problema, ¿vale? Si queréis, vamos a la parte de teoría, como es costumbre. Y después, pues tendremos un tiempo en el que vamos a hacer alguna pregunta y demás, en la parte que pasemos al gráfico. Por supuesto, y también muy importante, cuando estemos en la parte del gráfico también podéis interrumpirme cuando queráis, preguntando cualquiera de las aclaraciones que necesitéis acerca de lo que voy explicando. Pero siempre me gusta, pues como es costumbre, tener un poquito de parte de teoría donde podamos explicar, bueno, al principio ciertas enseñanzas y al final, pues ya podemos ir a la parte práctica para verlas in situ, ¿vale? Muy bien, pues importante, como hoy vamos a ver el tema de formación de figuras, deciros que en sí he preparado un compendio muy sencillo de lo que serían las primeras lecciones o las primeras cosas que tenemos que tener en consideración. Hay mucho más y muy profundo de lo que se puede compartir. Y luego esa parte que podremos empezar ya a acercarnos, que no es tan sencilla como esta de la teoría, me gustaría verla en la parte del gráfico si nos da tiempo, ¿vale? Aunque no nos dará tiempo a profundizar tanto como yo quisiera, pero un poquito más que la teoría sí, ¿vale? Muy bien, pues algo importante que me gustaría hacer mención cuando estamos hablando de la formación de las figuras es qué son exactamente, ¿vale? Con respecto al chartismo y qué tipos hay. Hay muchísimas, pero vamos a destacar los más importantes o quizá los más comunes, los que incluso pues no solamente con la acción del precio, sino con lo que sería el análisis técnico, pues se van más o menos explicando y de alguna forma pues se hace referencia, ¿vale? También, por supuesto, el cómo se crean, o por lo menos los requisitos que se necesitan para que se pueda detallar esa formación. Y, por supuesto, la operativa, por lo menos algunas de cómo se podrían operar. Vamos a distinguir incluso, si nos da tiempo, entre ciertas situaciones de mercado donde podremos ver un poquito de cada uno de ellos, ¿vale? Recordar una cosa, que esto quiero que de alguna forma podamos tenerlo presente. Cuando se está haciendo una figura de este tipo, una figura chartista, pues no sé, cuál sea, ¿vale? Imaginad que estamos hablando de un cono temporal, por ejemplo, en el que estamos viendo cómo el precio está contrayendo y tenemos por arriba y por abajo, pues una especie de triángulo de banderín o como queráis llamarlo. En este caso, mientras que en esta primera parte, si pudiésemos medir, voy a ponerlo de otro color para que, porque es una observación que quiero después mantener y que a lo mejor pues no repetimos. Pero mientras que se va relatando, imaginad que en el primer tercio del tiempo, si esto fuese la parte del tiempo en el que podemos computarlo, está relatando esto, no sabemos todavía qué es. Quizá en el siguiente tercio, pues ya sabemos prácticamente qué es o podemos intuirlo y podemos tratarlo, incluso operarlo, pero no es hasta la parte final cuando al final nosotros tenemos la seguridad de que ese 100% de la figura está hecha y por lo tanto tiene una consecuencia a futuro, inmediato obviamente, pero una consecuencia que ya podemos tratar con el calibre adecuado. Entonces, si tuviésemos que dividirlo en bloques, diríamos que en el primer bloque no tenemos la seguridad, pero parece o pinta de esa forma. En el segundo no tenemos la confirmación, pero ya podemos empezar a operarlo. Y en el tercero podemos empezar a operarlo, pero en una situación de mercado posterior a esta. Y por lo tanto, de nada nos sirve el poder haber visto en la fase 3
porque todo esto de alguna forma ya no va a tener el poder, a no ser que tratemos el conjunto, que es un poquito la idea, como base o como punto de apoyo para poder tratarlo en una elección o en una acción concreta a futuro, ¿vale? No sé si me he explicado. Básicamente que esa figura, mientras que se va formando, se va completando, en nuestra mente puede tener sentido el operarla, pero a partir de la fase 2. Y a partir de la fase 3, a lo mejor ya estamos demasiado tarde para aplicar la figura en sí, el tratamiento de la propia figura, de las propias dimensiones de la figura. Entonces, ya no es prudente tratar esta figura, sino coger todo el conjunto que ahora ha dado, pues, no sé, una sintonía alcista o una sintonía bajista, X, la que sea, y entonces a partir de ahí sí que tenemos luz verde para poder operar en el futuro inmediato, pues hacia un sentido u otro de mercado, ¿vale? Es un poquito la idea sobre la cual siempre vamos a ir basando la formación de las figuras. Más que nada por esto, porque cuando se crea una figura, el principio podría ser el inicio de una o de otra muy común o muy cercana a ella, y al final, pues cuando termina de relatarse y de formarse, vemos que pues no era la primera que pensábamos, era la segunda o la tercera, ¿vale? Entonces todo eso tenerlo en cuenta. Muy bien, vamos a comenzar. La parte del chartismo es importante destacar que pertenece al análisis técnico, que es el estudio básicamente de las formaciones del precio, digamos, de forma agrupada como patrones, y sobre todo, y muy importante, que esos patrones o esas formaciones específicas no están muy relacionadas con lo que yo opino, es decir, no son subjetivas, sino que son más bien objetivas. Una vez que ya hay ese tipo de formación, ese tipo de, pues de todo, de dimensiones, de estructura, ese tipo de dinamismo en cuanto a la ecuación del tiempo y movimiento, etcétera, etcétera, es cuando ya puedo darle yo, pues de forma objetiva, a través de esos parámetros, un tratamiento de que la figura A, B o C, la que sea, que se haya formado, yo voy ahora a poder em, basarme, gracias a esa formación, a esa proyección que ha hecho el precio, en una certeza de poder operar hacia un lado de mercado, ¿vale? Entonces, básicamente, cuando tenemos esas diferentes representaciones del precio, nos van a dar excusas de mercado para que yo pueda, a través de esta u otras que se puedan formar gracias a estas, pues una ejecución de esas posiciones que me interesan para uno u otro lado de la dirección de mercado, ¿vale? De hecho, es importante que podamos tener muy claras cuáles son esas figuras y cómo se forman para que entonces nosotros podamos entrar de lleno a ver cómo tratarlas y cómo operarlas. Dentro de las figuras chartistas es muy importante ver cómo se tratan o cómo se forman, cómo se adecúan en el tiempo. Es decir, cuántas veces se han repetido en el tiempo, con qué poder se han repetido en el tiempo, no solamente la asiduidad, sino en con qué poder, y de alguna forma ver cómo el tiempo les van ayudando, les van de alguna forma bueno, conformando o haciéndole de ayuda o confluencia para ver si nosotros podemos alinearnos con aquello que no solamente era un pequeño escenario patrón, sino que ahora ya tiene pues más recorrido y por lo tanto tiene más base, más solidez en cuanto al tiempo y ya empieza a pasar a otras escalas mayores de temporalidad y que de alguna forma pueden ir sosteniendo esa operativa que yo quiero insistir hacia esa dirección de mercado. No olvidemos que una figura chartista no es solamente un momento para poder operar, sino es básicamente una situación de mercado que ahora yo reconozco dentro de ese caos en el que se halla el mercado y que como ahora yo he puesto ese tipo de plantilla que yo reconozco, ahora es cuando puedo operarlo de la forma que yo sé de que de alguna forma me está facilitando esas probabilidades de mi parte, ya que esa plantilla, pues imaginad que me está diciendo que a partir de esos momentos tiene que ser alcista, pues ahora yo ya sé de alguna forma con ese filtro que el precio tiene que ser alcista y por lo tanto a partir de mi plantilla en adelante voy a tomar pues esa determinación, ¿vale? Entonces de alguna forma nos sirve para posicionarnos. Por supuesto, tiene que describirse con facilidad dentro de sus propios movimientos, los que se reconocen en cada figura, y es muy importante que van ocupando tiempo y niveles, y que por lo tanto ese tratamiento que antes hablábamos, de que al principio se le puede considerar de un tipo de figura, pero que a medida que va pasando el tiempo puede ir mutando, puede ir cambiando, tenemos que tenerlo muy presente.
Muy presente porque hay veces que empezamos a operar un escenario o en este caso una figura chartista y al final termina cambiando o haciéndose otro. Y por lo tanto tenemos también que tener esa facilidad de poder cambiar y de poder girarnos si es necesario, si es que el precio nos lo requiere en ese momento. Y si no, lo que necesitamos es saber dentro de esas propias operaciones cuánta credibilidad le vamos a dar a esa figura o a esa situación de mercado que se está creando para saber muy bien dónde van a estar nuestros stops, nuestro punto de no retorno, dónde puede estar un stop de gestión o un stop total, ¿vale? De alguna forma lo que necesitamos es poder evaluar a partir de esa figura no solamente si voy a tener luz verde o luz roja, sino durante cuánto tiempo estoy teniendo la luz verde o la luz roja, para que de alguna forma yo pueda estar más o menos seguro y certero cuando estoy operando hacia ese lado, ¿vale? Una cosa importante es que no siempre, pero hay veces que nos detallan un momento óptimo para poder entrar. Es decir, imaginad que hemos pillado en la fase 2 o la fase 3 de avance de esa figura que se ha creado y que a partir de ahora en adelante yo ya tengo la posibilidad de que el precio me dé esa entrada. Es más, una vez que está corroborando o confirmando que esa figura se ha realizado, yo ya puedo directamente entrar. Obviamente, mi stop o mis, en este caso, órdenes de no retorno van a estar en lo que es el margen de la figura completa. Y por lo tanto tengo que considerar que esa figura completa tendrá un recorrido X para que también me pueda premiar, ¿vale? Es importante que podamos siempre estar trabajando con esto, con lo que es el ratio y la expectativa de retorno. Porque una figura chartista a veces requiere de, por ejemplo, mucho stop y por tanto no la tomo, pero cuando se ha terminado la figura chartista, a lo mejor la operación o la oportunidad de mercado que me da es diferente en cuanto a que como la figura ya me he detallado dónde o hacia dónde puede ir el precio, entonces yo ya puedo meterme hacia esa dirección desde una operación que no requería a lo mejor tanto stop donde el ratio es igualmente favorable o incluso mayor, más favorable de lo que era antes y todavía me puede servir, ¿vale? A ver, buenas tardes, Quique. Sí, se está grabando. No, no hay problema, no te preocupes. A partir desde que hemos empezado está grabándose, ¿vale? Muy bien, proseguimos. Algunas de las consideraciones importantes que tenemos que tener es que nos va a aportar información, pero no nos va a dar toda la información, nos va a dar solamente la información necesaria para que nosotros podamos empezar a tratar esa sintonía de mercado. De alguna forma es el primer filtro, pero no la confirmación de que podemos seguir adelante, ¿vale? Es también importante ver que cuando nosotros estamos considerando esas figuras, en ciertos mercados o en ciertos subyacentes se pueden dar más comúnmente pues unas figuras que otras o incluso con mayor facilidad podemos verlas. Pues a lo mejor porque la amplitud con la que ellos trabajan, la velocidad, la dinámica precio-tiempo en la que se hallan, pues nos dejan ver muy claro que esa formación de figuras en ese subyacente pues son de mayor claridad que en otros, ¿vale? Pues eso es importante también tenerlo en cuenta. De hecho, también es importante que cada operación o cada incluso figura que nos ofrezca el precio, debemos de tratarla por separado, incluso en su propia franja temporal. Porque el que yo pueda operar de una franja temporal mayor a menor es más o menos fácil. Pero si yo pretendo que si me está dando un patrón de entrada en una, no sé, en una temporalidad de M15, después quiera trabajarlo en el H1, en el diario, pues va a ser más difícil. De hecho, es totalmente contraproducente. Al final lo que estamos haciendo es corriendo mucho riesgo para un escenario que rápidamente puede cambiar con un poco de movimiento de la macro. Así que no hagáis esto. Mejor al revés, que sobre un escenario macro intentéis una y otra vez, si es necesario y así os lo pide el precio, pues entrar hacia esa dirección del escenario que al final terminará desarrollándose en la mayoría de casos y que al final os va a reportar ese beneficio que estáis buscando con creces, ¿vale? Bueno, esto es importante. Analizamos la situación real con las herramientas a nuestro alcance. Es decir, inicialmente vamos a hacerlo con el gráfico al desnudo, con lo que es la acción del precio, pero hay veces que podemos hacerlo también con, bueno, si aquellos que quieran y se manejen bien con indicadores técnicos
o con lo que serían, pues no sé, otros como diversos, es decir, los que tienen o hacen referencia a la intensidad del movimiento, a la fuerza del precio, pues entonces también podrían traerlo a colación. Pues no sé, por ejemplo, el VIX, el volumen, etcétera, etcétera, ¿vale? Es importante, sí, vamos a ir viendo ejemplos de todo, Vicente, no te preocupes. Es importante que también detallemos bien nuestras operaciones de entrada y salida, porque dentro de lo que sería nuestra gestión van a ser vitales para que nosotros podamos tener dentro de una operación, perdón, dentro de un patrón o de una figura que se dé una operación certera. Hay veces que no requiere solamente que se esté dando ese patrón, sino requiere que hayamos gestionado correctamente. De hecho, yo al principio, sobre todo, recuerdo que veía patrones muy importantes y repetitivos y no era capaz de operarlos correctamente, ¿vale? Entonces no era problema de que no veía el patrón o no había problema de que no se estaba cumpliendo en ese momento. Era problema de que yo no sabía gestionarlo y tratarlo o entrar adecuadamente a esa formación que se estaba dando, ¿vale? Vamos a ver algunas de ellas enseguida. Pero todo parte también de cómo va a ser nuestra representación del precio. Es decir, cómo queremos visualizar los movimientos del precio. Puede ser con las velas japonesas, puede ser en histograma, en three line break, en montaña, en Heikki Nashi, en punto y figura, en los que nosotros queramos. Pero es muy importante que seleccionemos uno sobre el cual nosotros estemos habituados y de alguna forma familiarizados con cómo se está moviendo el precio. A partir de ahí, pues sea en barras chartistas, en candlesticks o en Heikki Nashi, lo que sea, nosotros ya tenemos cierto orden estipulado del mercado para ver cómo se puede mover, ¿vale? Muy bien, algunas representaciones del precio, por ejemplo, en el diario puede ser que se esté viendo esto, una simple vela o una simple barra chartista, ¿vale? Apertura máximo, mínimo, cierre, ¿vale? Pero si nosotros fuésemos capaces de poder aventurarnos ahí dentro, habría una formación mucho mayor de qué está sucediendo. Simplemente una barra como aparece aquí, que parece un poquito de giro en mitad de la nada. Si nosotros fuésemos capaces de poder entrar dentro del precio en el intradía, estaríamos viendo que esa precisa barra chartista que el precio ha tenido al principio, como yo os comentaba, con una apertura, un máximo, un mínimo y un cierre, ¿vale? Lo que ha pasado aquí en medio es algo más. No solamente esto, han pasado más cosas. El precio ha abierto con un gap, ha tenido posiblemente efecto trampa, ha validado, activado hacia abajo y se ha metido con fuerza. Después de recorrer mucho de lo que fue su último impulso, ha girado con fuerza y violencia, pero no ha llegado a quebrar su micro. Ha intentado después de nuevo confirmar hacia abajo, cargándose el último movimiento. Sobre él ha terminado con un poco de retroceso. Eso es lo que pasó y realmente nosotros hemos visto una simple barra, porque en el diario esa información que nos ofrecía nos estaba dejando ver pues simplemente un efecto de giro o de, ¿cómo le diré? Sí, de giro. Pero en cambio aquí vemos que hemos tenido varias oportunidades para poder subirnos a ese giro. Hemos tenido una muy agresiva en cuanto al principio de la mañana se ha relatado y ha cerrado el hueco, otra de confirmación después y por tercera vez una en la que ha discurrido el precio hasta que al final pues se ha descolgado. Entonces son tres oportunidades que hemos tenido para ir hacia el mismo lado de la tendencia, solo que en el intradía, ¿vale? No ya en lo que sería una sola información de la vela. Por lo tanto, la temporalidad también interviene en ese tipo de creación de figuras en una formación en la que yo puedo estar viendo los movimientos, me está diciendo de forma más clara hacia dónde puedo entrar. Si solamente veo lo que es un giro o un retroceso o un avance o una expansión o una compresión, no estoy viendo a lo mejor con detenimiento qué está sucediendo ahí, ¿vale? Por eso es importante el que podamos ir dentro del precio y podamos relatar ya pues más con más claridad, con más nitidez qué está surgiendo, ¿vale? De hecho, el por qué os explico todo esto, vamos a ver. Por ejemplo, vamos a ver cosas sencillas. Luego en el gráfico vamos a ver realmente lo que es un soporte y una resistencia adecuadamente, pero lo que son niveles que vosotros habéis escuchado que son soporte y resistencia, yo quiero basarme en aquello que habéis escuchado y que de alguna forma reconoce todo el mundo para poder explicar realmente lo que son después en el gráfico, ¿vale? Pero bueno, un soporte básicamente, para poder verlo en el gráfico necesitaríamos de al menos dos puntos de apoyo
donde hemos visto que el precio está tocando de alguna forma y rebotando sin poder sobrepasarlo, como si fuese un suelo, en este caso por la parte de abajo, para que después de ciertos avances del precio hemos visto que les ha servido para volver a impulsar, ¿vale? Y de alguna forma coger esa tendencia que necesita. De hecho, este soporte aquí prácticamente también sería como una doble posición, un doble suelo. Bueno, puede ser doble, triple, cuádruple, es decir, un soporte puede repetirse, puede tratarse varias veces durante mucho tiempo. Aquí en esta representación del precio, que es bastante más micro, sí que se ve que aquí pues ha tocado dos veces antes de rebotar y hacer fuerte y que bueno, también podría ser un doble, pero básicamente viene de una parte de atrás de una línea macro, por lo tanto es un soporte en el que en el micro el precio ha reaccionado pues dos veces, ¿vale? A futuro ya os digo que podría seguir reaccionando más veces. Muy bien. Luego, por ejemplo, si estuviésemos hablando de por la parte de arriba, lo que sería el techo que todos conocemos, esas resistencias, aunque básicamente son niveles de resistencia y niveles de soporte, y no son soporte o resistencias como tal, eso lo veremos ahora en el gráfico, indican básicamente que hubo un impulso del precio de esos niveles en el que el precio al principio intentó atravesar y no pudo y por lo tanto pues cogió el efecto contrario para al final caer ya con fuerza o distanciarse de lo que había sido ese nivel de techo, ¿vale? Algo que prácticamente todos conocemos. Luego, dentro de lo que sería el inicio de cómo podemos empezar a juntar todo este tipo de cosas para crear esas figuras, hay algo que nos sirve muy y es muy importante, son los niveles oblicuos que a veces describen canales y que por lo tanto suelen ser en muchos casos soportes o resistencias dinámicos que suelen ser paralelos y independientemente de que sean alcistas, bajistas o incluso laterales, son ese tipo de franjas por donde el precio puede discurrir. Cuando hablo del precio, hablo casi siempre de una misma temporalidad, o por lo menos se ubican dentro de dos o tres temporalidades muy cercanas, donde se puede ver que el precio ha ido respetando esos niveles de resistencia o de soporte dinámicos que ha tenido durante un tiempo, ¿vale? Y existen muchos tipos de canales, ¿vale? Tipo de todos. Canales de regresión, equidistante, los canales ordinarios, hay muchos. Pero básicamente lo que a nosotros nos interesa es saber que el precio está discurriendo dentro de una, como si fuese un tubo, donde hay unas zonas de cierto rebote o sobreventa o sobrecompra, si aquí así se quiere llamar, pero básicamente obedecen a ese tipo de soportes y resistencias dinámicos del precio, ya que el precio está en tendencia con cierta angulación, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo esto nos sirve para que después podamos ir juntándole y al final crear ese tipo de estructuras. Luego tenemos los breakouts, que básicamente es cuando el precio está dentro de un canal, necesita de alguna forma al final de él pues salir por un sitio o por otro y crea ese punto de ruptura. Ese punto de ruptura, sea hacia un lado o hacia otro, es muy característico porque lo normal es que el precio invada, lo reteste e impulse de nuevo desde ahí. Y por lo tanto para nosotros nos crea un momento importante y óptimo para poder operarlo, hacia el lado de la ruptura, por supuesto, ya que el precio ha tenido un momento en el que podría haber orquestado y creado un rebote y no lo ha hecho, y le sirve entonces después, ya no como imán, sino pues en este caso lo repele, hacia afuera el canal y el precio pues tiene en este caso una reversión, ¿vale? Es importante ver que en muchos casos ese breakout, sobre todo si son canales laterales, suele ser a favor de la tendencia que llevaba, es decir, a favor de la tendencia residente o la tendencia primaria, la tendencia de fondo, ¿vale? Bueno, luego también tenemos los pullbacks, famosos pullbacks. Básicamente un pullback es cuando el precio, después de haber avanzado, pues tiene cierto retroceso a lo que habían sido sus zonas de contención. En este caso, pues son niveles de soporte que habían trajinado aquí, incluso pues habían hecho tipo flip y que de alguna forma le estaban sirviendo pues de freno hasta que lo atraviesa. Cuando lo atraviesa, lo vuelve a testearlos como apoyo y de nuevo la mayoría de veces lo continúa, ¿vale? Tanto en los pullbacks como en los throwbacks, que básicamente es lo mismo, efecto de tendencia contrario, el precio lo único que hace es, como veis aquí, estaba testeándolo, atraviesa, se apoya y cuando se apoya en ellos, si hay un nuevo impulso, es cuando se crea la nueva tendencia, por lo menos el nuevo impulso de la tendencia que le acompaña, ¿vale?
Veis aquí que han sido impulsos muy cortitos, casi medidos, pero todo el avance que después ha tenido es un avance que equivale desde antes de romper eso hasta cuando lo rompió, ¿vale? Y es básicamente el tipo de armonía o avance que suele tener el precio. No en todos los casos, pero bueno, nos puede ayudar en muchísimos a poder delimitar al menos una zona de objetivos donde podríamos sacar, si metemos una operación aquí, pues el avance que hayamos tenido, ¿vale? Luego, es importante también ver, bueno, hemos visto algunos ejemplos, pero el doble suelos y dobles techos, o dobles o triples, da igual. La mayoría de ellos, y digo la mayoría por no decir todos, vamos a ver cuando el precio, aquí han pasado varios días, como veis, y ya ha tenido bastante efecto de tipo rebote, es decir, ha tenido el tiempo suficiente como para poder rebotar y caer de nuevo a estos entornos para de nuevo impulsar. Cuando hace esto, lo único que tenemos que ver es que rompa su propio rango. Cuando ha roto su propio rango, pasan varias cosas. Esos tipos de apoyos que hemos visto en unos niveles, como hablamos antes, un soporte, resistencia, lo que sea, hay varios apoyos, que es muy importante también ver esos apoyos, y hay también un breakout, porque anteriormente había un canal o una, en este caso un rango que servía de contención. En caso de que no identifiquemos eso, es muy fácil, por eso he señalado esta línea de tendencia, muy fácil poner una, bueno, es una línea de velocidad realmente, no es una línea de tendencia, ya que la línea de tendencia obedecen a dos impulsos tras una compresión y por lo tanto se puede describir entonces una línea de tendencia. En este caso es una simple línea de velocidad, es decir, donde el precio se puede apoyar repetidas ocasiones hasta que termina de romperla sin considerar la amplitud, el rango, la velocidad o la dinámica de precio-tiempo que haya tenido, simplemente pues una línea estructural que la rompe. Y en este caso es lo que hay, una línea de velocidad que ha roto, ¿vale? En este caso, esta línea de velocidad que ha roto nos sirve de apoyo porque va describiendo pues ese tipo de triángulo, es decir, donde a veces el precio va comprimiendo hasta que estalla. Y a nosotros, antes de que estalle aquí, ya nos estaba cantando que podía, pues eso, avanzar desde estos entornos que para nosotros son doble apoyo y por supuesto en una zona donde sería soporte, una ruptura nos deja ver que el ratio es favorable para que podamos meter una operación. Y más si consideramos pues toda lo que ha sido la tendencia y que podría tener un retroceso de esta, ¿vale? Entonces son simplemente pequeñas pistas que nos van ayudando cuando se van creando esas pequeñas figuras, esos pequeños triángulos que ya vamos a hablar ahora mismo de ellos. Bueno, en la parte de arriba, por supuesto, exactamente igual. Si os dais cuenta, enseguida el precio ha tenido pues esos dos pequeños toques, tiempo suficiente para poder girarse, ya agotamiento y bueno, en ese caso ya sale de esa línea de velocidad también de la que hablábamos, en la que el precio pues, se ha apoyado pues repetidas veces hasta que al final bueno, le sirve de frontera y cuando pasa al otro lado pues ya empieza a correr. Luego, importante, con el tema de los triángulos, hay infinidad de descripciones de triángulos, ¿vale? Y no quiero que os liéis con ello, porque simplemente es de alguna forma la explicación de cómo, y ya lo veíamos antes, el precio empieza a tener un freno debido al impulso que haya tenido anteriormente de la tendencia y se va parando, y una resistencia que en este caso va siendo dinámica, una resistencia que va acercándose al precio, que va comprimiendo hasta que ya no hay un momento más de que respire, si no es que atraviesa hacia el otro lado. Y por lo tanto, un triángulo describe esa situación en la que poco a poco el precio va acotándose y cuando sale de esta, pues nos está diciendo que posiblemente continúe hacia el lado donde ha explotado, ¿vale? Existen de muchos tipos. Bueno, aparte de la expansiva y contractiva, hay varios de ellos que suelen ser muy importantes en el chartismo, pero para nosotros básicamente vamos a ver cuándo expande y cuándo contrae, ¿vale? El por qué, y es muy sencillo, es porque la mayoría de casos, tanto en el contractivo como en el expansivo, la continuidad de la tendencia va a ser prioritario para nosotros. Es decir, es más, pero aproximadamente 2/3 de las veces el mercado continúa cuando se ofrece este tipo de formaciones, ¿vale? Tanto si entramos en rango, como si entramos en pausa, como si entramos en un triángulo contractivo o expansivo, que serían estos casos, ¿vale? El precio expande normalmente hacia el mismo lado de la dirección de mercado que llevaba anteriormente, ¿vale? El caso que yo veo quizá más difícil es el expansivo.
Porque en el contractivo es importante ver que el movimiento fuerte está aquí acotado y que el precio pues cada vez tiene, pues como decíamos antes, menos espacio para respirar hasta que revienta hacia un lado. Y normalmente suele reventar hacia el lado de la tendencia y canta. Canta muy rápido porque enseguida estas cotas eran pequeñitas, empieza a conseguir y asumir pues mayores avances, empieza a haber otro tipo de movimiento que puede ser expansivo igual que este y por lo tanto nos ayuda mucho a ver hacia, pues, hacia dónde va, la fuerza del mercado, ¿vale? En el expansivo es un poquito difícil. Es difícil porque la fuerza sí que está, ¿vale? Pero tiende a disiparse con el tiempo. Lo que pasa que el precio todavía te va diciendo, oye, que me voy para arriba. Hay a veces trampas de mercado que lo devuelven para arriba, de nuevo hay agotamientos que se vienen para abajo, aquí ya no te crees que sea trampa porque ya empiezas a tener la duda. Pero mientras que el último impulso en contra no supere el primero de la expansión, lo normal, bueno, para empezar, todavía estará dentro de un triángulo expansivo y lo normal es que siga, que continúe esa tendencia. Es decir, si el precio aquí, imagina que hace un retroceso muy profundo, entonces ya las probabilidades de que continúe, yo no digo de que no sean altas, pues suelen ser incluso mayores del 50%, pero ya no son como las otras, que suelen ser un 70 o un 80%. Aquí se relaja muchísimo y empezamos a tener que considerar otras tantas cosas, ¿vale? Por ejemplo, niveles interiores que vengan de su última formación, zonas de compra, zonas de venta, que realmente la reversión del precio sea fuerte, que a lo mejor está haciendo un escenario de trampa, es decir, hay un montón de cosas que deben de pasar aquí para que al final todo esto empiece a tener pues la sintonía adecuada. Cuando este movimiento último sea mayor que este. Normalmente no lo dejan. Si es un expansivo y va a continuar, no lo dejan. Normalmente suele ser muy parecido al anterior, está muy equiparado aquí, a veces aquí hace un doble y tira, ¿vale? Pero cuidado, no confiaros, porque, bueno, solamente hace falta que uno se empeñe en darle esperanza a la situación para que no lo haga, ¿vale? Y de hecho, la esperanza en los mercados mejor que no la traigáis. Muy bien, ya hemos explicado esto, simplemente son ejemplos, pues no quiero quedarme sin tiempo para ir al gráfico después y ver de verdad el tratamiento adecuado de todo esto. Pero bueno, como vais viendo aquí, va ampliando, va ampliando, va ampliando y llega a momentos donde sigue esa situación. Aquí también, aunque no hemos pillado la cota anterior, pero bueno, he pillado la parte que ya se cerraba, que es cuando empieza a acotarse más el precio. Y de nuevo, pues se podía prever que a partir de estos entornos tendríamos un rompimiento alcista hacia donde a mí eh, me puede interesar el precio, ¿vale? A ver un segundito, ¿se escucha bien? Sí, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias. Perfecto, muy bien. Pues seguimos. Mira, cuando hablamos de figuras, también tenemos que hablar de las figuras de apoyo. Y cuando hablamos de apoyo, vamos a ver cuatro escenarios típicos, que eso sí que me gustaría verlo en los gráficos, donde el precio puede ayudarnos a cambiar esa sintonía que llevaba, ¿vale? Dentro de las figuras de apoyo, lo normal es que el precio, después de ciertos impulsos, tenga retrocesos. Cuando esos retrocesos suelen ser mayores que sus impulsos, nosotros tenemos que tenerlos en consideración. Porque en cuanto repita esos retrocesos, nosotros estamos dentro de un escenario, o en este caso, pues una creación de una figura, de retroceso, de giro, de continuidad, de lo que sea. Por ejemplo, vamos a ver estos dos casos. Caso número uno, en el que el precio va con una secuencia, una sintonía, una tendencia adecuada, correcta, confirmada, y el impulso, en este caso el retroceso, impulso contrario, pero el retroceso que tiene es mayor que lo que tiene hasta ahora. Todavía deberemos considerar que esto continúa, ¿vale? Pero si la continuidad que tiene no sobrepasa la cota superior y gira, lo normal es que el precio termine haciendo esto, rompiendo ese rango, ese breakout que antes llamábamos, donde el precio hará ese pullback y donde podremos tomar sin ningún problema la orden, ¿vale? Entonces aquí ya empezamos a juntar algunos conceptos que teníamos antes.
doble techo o un nivel de resistencia, hemos visto que una secuencia la cambia, hemos visto que hay un breakout, hemos visto también que hay un pullback y entonces ahí es donde podríamos entender que el precio tiene una mejor ecuación rentabilidad-riesgo para poder tomar una situación bajista. Si quisiéramos considerar todo el escenario, es un poquito lo que os decía antes. Si vemos que en el primer tercio no podemos distinguir nada y vemos que en el segundo tercio, hey, la cosa pinta de que esto se puede ir para abajo y me puede hacer un doble techo, un doble apoyo que ya me lo ha hecho, pues yo puedo arriesgarme. Pero no será hasta la tercera parte donde yo ya vea que efectivamente todo esto se ha girado. Y por lo tanto, al haberse girado, ya tengo que tomar sintonía. Puedo tomar la sintonía de todo el escenario metiendo una posición con un stop arriba y considerando que va a continuar, ¿vale? Sería la menos óptima, o en este caso podría ser igualmente certera, pero menos óptima, o considerar que una vez que yo ya tengo toda esta sintonía adecuada de que va a ser un giro, ¿vale? Coger el momento óptimo donde el precio ha hecho el pullback y meterme ahí con una posición pequeñita para poder tirar para abajo. El ratio aquí es bestial, porque de hecho en cuanto llega a confirmar el movimiento ya tenemos un 2 o un 3-1, cuando antes, hasta que no complete el movimiento no tendríamos un 1-1. No sé si me seguís. Por lo tanto, es muchas veces mejor aprovechar este tipo de movimientos confirmados que simplemente jugársela el 1-1 aquí, a ver si esto confirma o el escenario se rompe y me quiebra ese stop loss, ¿vale? Es un poquito lo que antes ya os estaba empezando a adelantar. Y luego, en este caso, en este segundo caso, que es bastante común, el precio tiene movimientos de sintonía, en este caso era una sintonía bajista, pero llega un momento donde hay un cierto rebote, un cierto, bueno, sintonía de que el precio puede tener una fuerza importante, un giro, algo que me dice que ya no es posiblemente tan bajista. La confirmación yo no la tengo hasta que no llega en el siguiente movimiento otra vez a la cota inferior y en ese soporte hay un doble toque donde el precio de nuevo reacciona y supera al anterior. Cuando esto sucede, a partir de esos momentos yo ya tengo también sintonía de giro. Por lo tanto, si tengo sintonía de giro, aquí el precio venía ya un poco más lentito y hemos necesitado que este escenario nos dijera que iba a girar y hemos aprovechado otra vez el poder poner la micro a nuestro favor para poder irnos abajo y tener un buen ratio. Pero en este caso, aquí los movimientos son muy largos, movimientos muy expansivos. Por lo tanto, necesitamos esperar que el precio confirme a lo largo de X tiempo y con X movimientos, con tantos apoyos y de nuevo fuerza hacia el lado contrario, que efectivamente el precio va a continuar. Porque yo ya no sé si va a continuar hasta aquí, o hasta aquí, o hasta aquí, o hasta el infinito, no lo sé. Pero sí sé que a partir de este momento ya no puedo ser bajista y que si quiero puedo intentarlo alcista. Pero tengo que estar viendo cómo el precio sale de su rango. En este caso, del rango que ha descrito pues en el freno de esa tendencia bajista previa que tenía, ¿vale? Son solo algunas de las pistas de cómo tratar cuando se están creando esas figuras y también cuando ya se han creado para poder operarlas, ¿vale? Bueno, lo de los triángulos hemos hablado antes, están las antitendenciales, perdón, se me fue la diapositiva, ahora, que hablamos de esto, de cuando ya salían, el precio no puede avanzar más hacia un lado y revienta hacia el otro. Pues hay momentos óptimos donde el precio nos puede dar pues una secuencia perfecta. Si yo no quiero arriesgarme con todo esto, pues simplemente tendré que ver que el precio confirme sus movimientos por encima y en cuanto me ofrezca, en este caso, un dinamismo hacia arriba, pues yo puedo ir entrando en cada uno de ellos hasta donde él lo considere oportuno, ¿vale? Son movimientos sencillos, movimientos que van alineados con lo que está describiendo el precio y a la misma vez se estará preparando en esos movimientos pequeñitos un macro que podrá continuar hacia donde yo quiero por haber en el macro también roto esta estructura, ¿vale? En este caso ese triángulo. ¿Hasta dónde? Pues tendríamos que estar revisando en el macro las expectativas que hay para poder ver hacia dónde lo podemos dejar. Tanto en un lado como en otro nos sirve básicamente de punto de entrada, ¿vale? Muy bien, bueno, estos son simplemente algunos de los ejemplos de lo que hemos visto antes. Voy a pasar todo esto más rápido. El pullback, el throwback. Vale, esto sí que quiero. Pararme un poquito.
Lo que vais conociendo, aparte de soporte resistencias, o habéis podido escuchar con más asiduidad, también es el hombro cabeza a hombro, ¿vale? Incluso eso ya relata una figura de giro, ya no solamente de apoyo, y debemos de intentar operarlo de forma contraria como lo estamos viendo. Es decir, a veces hay figuras muy claras y hay otras que están dentro de unos movimientos mayores, ¿vale? Cuando tenemos las figuras inferiores o del time frame inferior, que básicamente son las de micro, tenemos que intentar que se alineen con las del superior. Si en el superior no las ha hecho todavía, es bastante más arriesgado, aunque claro, si sale bien es también más lucrativo. Entonces siempre tenemos que valorar esto, porque no estoy diciendo que sea mejor ni peor, sino que por lo menos tengamos alguna excusa de mercado para poder entrar hacia ese lado en la situación micro. Por ejemplo, ya vamos a ver, bueno, pueden ser regulares o invertidos, los hombro, cabeza, hombros, pero básicamente uno regular es en el que estamos viendo cuando el precio viene en sentido, en este caso, creciente. Vemos que el precio ha tenido doble apoyo, lo quiebra, lo testea, no puede avanzar, es decir, no hay ese avance en la estructura que antes traía. Y cuando lo quiebra y gira, pues ya nos da la secuencia bajista hasta donde él quiera. Básicamente, el conjunto, lo único que nos está diciendo es que hay un giro hacia el sentido contrario, ¿vale? Es algo que me imagino que muchos de vosotros ya sabéis y si no, pues simplemente os puede ayudar a verlo. Cuando es invertido simplemente es que lo está haciendo al revés. Está haciendo de bajista a alcista y en el otro lado pues de alcista a bajista, ¿vale? Pero es exactamente el mismo funcionamiento. Apoyos que llevan una secuencia, una lógica estructural, ¿vale? ¿Vale? Máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, no mínimo y ahora hace un máximo. Me ha cambiado, me ha girado, me está dando la vuelta. Y por lo tanto, a partir de estos secuencia, esta sintonía, cuando el precio retrocede, yo puedo chutarle para arriba. ¿Vale? Pues igual que en el sentido contrario que hablábamos antes. Luego, si yo estoy con los dobles suelos o triples incluso, dobles o triples suelos o techos, la sintonía era muy sencilla. Hemos visto que cuando hay un agotamiento y una confirmación, después desarrolla la tendencia. Cuando desarrolla esa tendencia hay un momento donde puede volver a cambiar porque ha cogido fuerza, pero no va a ser eterna. Tiene que, sobre un movimiento completo, en este caso, que podríamos ver de principio a fin que giró, hay un movimiento donde debería haber una reversión del precio, ¿vale? Pues hasta aquí o hasta aquí o hasta, no sé, pero de momento debería haber al menos un rechazo, un giro, una compresión hacia el movimiento que ha tenido esa expansión, ¿vale? Y por lo tanto, cuando esto suceda, en el que se pare el precio, hay dobles apoyos, hay rangos o sobresalga de ellos con un breakout, nosotros tenemos oportunidades de ese giro, oportunidades del giro en contra de la tendencia, ¿vale? Hasta que vaya cogiendo fuerza o sintonía y nos esté explicando que posiblemente sí sea esa formación la que va a continuar, al menos durante un tiempo. Y cuando esa formación de nuevo esté sintiendo ese tipo de resistencias, en este caso pues hasta 3 veces podemos estar viéndolo, que ahora mismo está dentro del rango, tendremos que repetir el proceso. Tendremos que ver obviamente si aquí atrás había alguna referencia, pues puede haber una zona de ventas, puede haber un nivel, puede haber lo que sea, en el que el precio está trabajándolo aquí y si hay de nuevo una oportunidad, tenemos que volver a repetir el proceso. Porque ya no sabemos si va a caer hasta aquí, si va a continuar o si va hasta el infierno, ¿vale? Básicamente, necesitamos repetir siempre la situación de mercado que se esté dando y que nosotros podamos identificar. Porque hay algunos que no las podremos identificar, pero las que sí sabemos y tienen un tratamiento, tenemos que ser bastante óptimos en ejecutar una y otra vez lo que sí sabemos que puede funcionar, ¿vale? Bueno, aquí hay algunas de las formaciones más típicas que pueden ser pues dentro de una tendencia regular en el que el precio discurre con avances retrocesos. Como veis, los avances siempre son mayores que los retrocesos y el precio va avanzando hasta que empieza a agotarse y bueno, pues pasan dos cosas. O que cambia o que hay una zona de compresión donde al final el precio expande, ¿vale? Que es casi siempre por la ley de la continuidad lo que suele suceder. Cuando esto sucede, en este caso, si sucede como aquí en el ejemplo, hay un movimiento de expansión, puede ser que después venga un movimiento de compresión.
En ese momento de compresión nosotros estaremos atentos para cuando salga también de ese canal, ese breakout, para poder subirnos de nuevo a la tendencia. Si hay un momento donde el precio ya de forma continuada está insistiendo hacia abajo y quebrando esos niveles, esas zonas de control que nosotros pensamos que pueden de alguna forma servirnos de freno, tendremos que ver la formación que se hace. Hay formaciones que a veces no lo dejan muy fácil y otras tantas que simplemente vamos viendo que van agotando una posibilidad y que cuando revienten nos están dando el pistoletazo de salida para que podamos subirnos a ellas, ¿vale? Entonces, todo esto tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de operar dentro de las formaciones pues, más típicas que se pueden estar dando, ¿vale? Luego, bueno, estos triángulos típicos que hemos visto antes, tanto el descendente como el ascendente, de compresión o expansión, ¿vale? Bueno, recordad que antes de pasar al gráfico, siempre quiero recordar que tenéis un descuento importante en la formación que hagáis con nosotros. Hasta el mes de junio, inclusive, pues va a estar el descuento del 50% en la formación que dejáis con nosotros dentro de los cursos, de la variedad de cursos que tengáis. O sea, que estéis interesados y que nosotros ahora mismo ofrecemos. Es muy importante, si queréis, podéis ver después en la web, que creo que la tenemos aquí, los diferentes cursos que ofrecemos. Hay un campus de verano que vamos a empezar la próxima semana. Bueno, y también tenéis aquí los diferentes cursos que hay. Pues si decidís hacerlos todos completos vais a tener un 50% de descuento en esta formación, pues simplemente abriendo una cuenta con ATFX, ¿vale? Es importante que sepáis que es para clientes nuevos y que, bueno, solamente se puede hacer una vez efectivo. Pero bueno, quería recordarlo para que en cualquiera de los webinars que hemos tenido, ya lo hemos dicho, pero para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Ahora vamos a la parte del gráfico. Ah, por cierto, voy a dejar el enlace aquí en el chat para que podáis, si queréis, también tener referencia de dónde tenéis que abrir la cuenta y demás. Y ahora, en el gráfico, bueno, podemos seleccionar el subyacente que vosotros queráis. Me gustaría explicar los 4 tipos de escenarios vigentes que solemos tratar, ¿vale? Mirad, cuando hay una formación de figuras en el chartismo, análisis técnico, digamos que no se mojan, simplemente intentan de una forma muy genérica y muy simple intentar explicar algo que aunque sea, entre comillas, un poquito más complejo, obedece a nivel técnico a algo más intenso y con más claridad y nitidez de lo que está sucediendo con el propio precio, de cómo se está formando el precio. Por ejemplo, si tuviésemos referencia de un nivel o una zona, X el que sea, nosotros podemos estar hablando de que hay un escenario en clímax, que es cuando el precio viene fuerte y se va fuerte, ¿vale? Ese tipo de escenario, no sé si os recuerda ya algo, pero básicamente es cuando el precio toca lo que vosotros podríais llamar un soporte, una resistencia. Ahora veremos realmente qué es un soporte, una resistencia, y que ha tenido una reacción, ¿vale? Ese sería el primer escenario que nosotros podemos tener, un escenario en clímax, ¿vale? Si nos sirviéramos de un nivel, otra vez, para poder explicar el segundo, de hecho, pues vamos a escribirlo aquí. No sé si me da para ver un nivel anterior en el precio, en el gráfico. Vale, vamos a suponer que lo estamos explicando sobre este nivel. ¿Vale? Vamos a explicarlo sobre este nivel. Mirad. Sobre este nivel estamos viendo que, imaginad, hemos dicho ya el primero, el precio viene, ¿vale? Pum, y se va, ¿vale? Es decir, cuando digo viene, no significa de un plumazo, sino que va con una tendencia, una secuencia confirmada y se va con una tendencia confirmada. Es decir, hace el giro más o menos con un toque. Digo más o menos porque puede ser, si lo estamos viendo en la vela de diario, sea un día en el que ha cambiado la tendencia y siga y siga y siga y siga y siga, ¿vale? Pero si lo estamos viendo en el H1 o en H4, pues a lo mejor han sido una, dos, tres, cuatro velas y que cambia, ¿vale? Pero básicamente que viene a decir el apoyo y gira. Muy bien, si estamos hablando de que ha tenido el precio ese apoyo, es un escenario en clímax. Si estamos viendo de que el precio viene con un doble apoyo, que viene aquí y cambia, es ese doble que hablábamos antes, ¿vale? Ese escenario en doble, que sería el escenario número 2, un escenario en doble. Doble techo, doble suelo, lo que sea, pero es un escenario donde cuando ya vemos que la segunda parte ha tocado y no ha tenido fuerza, de hecho la mayoría de veces vemos que aquí viene muy fuerte,
y aquí viene más débil y que cambia con fuerza otra vez. Es decir, la dinámica que llevaba de aquí de fuerza alcista la ha cambiado por la dinámica de aquí de fuerza bajista, pero la ha cambiado con dos toques, 1 y 2, ¿vale? Eso sería un escenario doble. Es una de las formaciones también más típicas. En el tercer lugar tenemos un escenario con fallo estructural o con falla, como se suele llamar, ¿vale? Es decir, el precio viene, toca, intenta de nuevo repetir, pero no llega. Le falta un poquito de fuerza y en cambio empieza a describir fuerza. Esa ausencia de información que le quedó por llegar y confirmar por encima de lo que hasta ahora había sido su tendencia primaria, es lo que nos ayuda a ver que como ese fallo estructural no lo ha mantenido, la fuerza está en el otro lado. Es decir, ha mostrado debilidad de esa tendencia. Y como vuelvo a repetir, siempre vinculado a esto, a un nivel o zona. Es decir, una referencia donde esto suceda. ¿Vale? Es una formación muy importante que se suele dar para ver que el precio pues gira. ¿Vale? El tercer escenario sería en falla. Y luego tenemos, por último, un escenario como cuarto en trampa. Un escenario en trampa en el que el precio viene, perfora, intenta de nuevo, pero ya con mayor lentitud y debilidad y sale con fuerza. En este caso, en esa referencia, en ese nivel, hay una zona en el que el precio ha girado con un nivel de trampa, en este caso incluso el propio nivel ya ahí donde ha girado, ha bailado, nos estaba diciendo que, bueno, ha absorbido toda la fuerza que al principio traía fuerza aquí, y aquí se ha transformado en debilidad. Cuando llega aquí está tan cansado que si manifiesta fuerza de salida, pues el precio ha cambiado, ha girado de nuevo para abajo, ¿vale? Pues este sería el cuarto escenario. Y si os dais cuenta, el tipo de falla puede ser un hombro cabeza a hombro, el doble es el doble, el de clímax puede ser simplemente con un soporte o resistencia, etcétera, etcétera, ¿vale? Y es importante que vayamos viendo que todo esto tiene una sintonía, porque debido a que vayamos distinguiendo qué tipo de escenario se está dando, podemos tener una expectativa diferente, no solamente en la entrada, sino también en el avance que pueda tener el precio, incluso la violencia con la que el precio puede hacerlo y nosotros nos podamos subir a ella, ¿vale? Ahora voy a pasar a explicar lo que son los soportes y resistencias adecuadamente explicados, ¿vale? Un soporte y una resistencia no es solamente un nivel donde el precio puede rebotar o no rebotar, o donde el precio tuvo, en este caso, su freno, ¿vale? Por ejemplo, en el análisis tercista, no sé si aquí hay oportunidades, sí, mira. Esto que ha sido un máximo, la gente podría pensar que hay una resistencia, pero esto no es una resistencia. Realmente, el momento de resistencia, o incluso, por ejemplo, aquí, a ver, esto la gente puede pensar que esto es un soporte. Y no es un soporte. Es simplemente un nivel en un extremo de un tramo de la tendencia, ¿vale? Igual que aquí. La gente podía pensar aquí y aquí que eran resistencias, el precio se lo pasó por el forro. O sea, no tiene nada que ver, ¿vale? Ahora, ¿por qué esto no es una resistencia y por qué esto no es un soporte? Porque un soporte o una resistencia no es solamente un nivel en un extremo de un máximo o un mínimo, sino que además, he dicho que no solo, sino que además, y repito, sino que además el precio ha tenido una alta reacción, es decir, una alta volatilidad en el momento donde él expandió. Y digo expandió con todas las letras, porque realmente tiene que haber una expansión. Si no hay una expansión, no hay ni un soporte ni una resistencia. ¿Vale? Os pongo un ejemplo. Y además es que aquí se ve evidente. Mirad, esto sí es un soporte. Independientemente que el precio aquí no lo haya testeado. O en este caso, bueno, en una franja temporal más pequeña a lo mejor intentó hacer el amago, pero yo creo que ni eso. Pero esto sí era un soporte. Porque el precio, fijaos que lleva una sintonía confirmada, en este caso hacia abajo, pim pam, y con bastante fuerza, pero estas una, dos, tres y cuatro velitas las cambia de un plumazo con dos velas. Uno, dos, placa, se carga el movimiento. ¿Lo veis? Y de hecho no consideramos las sombras en un soporte o una resistencia como tal, porque esos niveles de intercambio, fijaos que fue aquí, donde terminó el cuerpo negro, tal cual empezó el cuerpo blanco que expandió el resto después.
¿Veis el intercambio donde estuvo? No estuvo en las sombras, estuvo aquí, en los cuerpos. Eso sí es un soporte, ¿vale? De igual forma, si nos podemos ver por la parte de arriba, esto sí es una resistencia, porque el precio intentó irse una, dos velas para arriba y placa, lo quebró en una que continuó con el movimiento hacia abajo, ¿entendéis? Entonces, aquí sí que se manifiesta una resistencia para que al final el precio pueda trabajarla. Como él quiera, si la superan no sirve para nada, si está por debajo y la trabaja, como ha sido el caso, la podemos considerar. Aunque aquí hay otros elementos que deberíamos de considerar, como podrían ser la zona de ventas, la zona de trampa que ha tenido aquí el precio, que eso se puede ver quizá mejor aquí, ¿vale? Aquí está, exactamente. Zona de trampa con reversión, con giro, que ha tenido esa vela. Aquí está en la entrada, pum, paga, sacamos la mitad, dejamos continuar, ¿vale? Es decir, de alguna forma tenemos que estar viendo y llamando las cosas por su nombre cuando hay este tipo de referencias importantes, porque cuando suceda este tipo de escenario que antes hablábamos, escenario en trampa, si os dais cuenta, el precio ha subido aquí más agotado y ha girado con fuerza, un escenario en trampa, y sobre un nivel de resistencia, qué casualidad que el precio avanza más, ¿vale? Por ejemplo, aquí ha llegado a un nivel importante para nosotros, y ya con esto termino, que es un nivel de parcialidad, un nivel de una apertura de una temporalidad mayor, esta en este caso la apertura anual, y es pues tal cual explicamos en nuestros cursos, un momento óptimo para poder hacer una referencia. En este caso, cuando llega el precio sobre ese nivel, podemos trabajarlo, ¿vale? De hecho, está trabajándolo todo el rato. Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Igual que en esta referencia. Esta referencia que hablábamos, el OI, el precio la ha estado trabajando. Daos cuenta de que cuando el precio ha tenido los apoyos suficientes ahí, ha sido donde el precio ha tenido las expansiones oportunas. ¿Vale? Pues una y otra vez se repite esto. Con un escenario de clímax, como fue aquí, en el que el precio viene, si os dais cuenta, con mucha fuerza y la cambia, ¿vale? Incluso por el camino le da tiempo a hacer un escenario, en este caso, de falla, donde al final, de nuevo, tendríamos una entrada y dos entradas. Entrada en clímax, entrada en falla. Y continuidad de la tendencia, ¿vale? En este caso son referencias. Esas figuras siempre las utilizamos como referencias, siempre. Y bueno, si ahora nos alejamos para que podáis ver un poquito, quitamos toda la parte de para trabajar con los niveles. Aquí estamos viendo, a ver si me deja moverme, un momento donde el precio describió ese apoyo singular que nosotros hablábamos con un hombro, cabeza a hombro, para tener un giro. De hecho, lo hace de una forma bastante interesante. Lo hace con una formación normalmente de una estructura alcista y con una doble formación, en este caso, con un macro. Es decir, los tres apoyos donde al final nosotros podemos ver también abajo, como decíamos, una falla, realmente, ¿vale? A partir de ahí el precio puede tener pues un avance bastante importante como el que ha tenido. Si viésemos ahora mismo que el precio llega a la parte de arriba agotando este nivel, podríamos estar viendo un escenario en trampa. Es decir, a ver ahora, en el que el precio, después de un avance fuerte, crea una referencia, viene lentito, si lo cambia con fuerza, nosotros simplemente tenemos que bajarnos una temporalidad menor, M15, M5, por ahí, y podríamos estar viendo las reacciones que haga el precio por aquí, para poder meter un buen ratio y tener en este caso en el retroceso nuestro avance, ¿vale? ¿Hasta dónde? Pues niveles intermedios o niveles totales de lo que ha sido el macro movimiento, ¿vale? Y una y otra vez siempre se repite lo mismo, siempre se repite lo mismo. Muy bien, pues hasta aquí el webinario de hoy. Queríamos, ojalá tuviésemos más tiempo para poder tener mayores ejemplos, sobre todo en la parte del gráfico. Pero bueno, simplemente quería mostraros ejemplos muy sencillos de cómo empezar a trabajar con estas formaciones muy típicas que obedecen pues en parte de niveles o zonas a cómo el precio empieza a girarse y también a tener esa sintonía de que hablábamos antes, pues bueno, como hemos dicho,
Si estábamos hablando antes también de triángulos, incluso de canales compresivos expansivos, pues básicamente estamos viendo que el precio va teniendo su tratamiento aquí o allá, cuando lo hace expansivo o compresivo, como es el caso de lo que hemos puesto ahora mismo, para que nosotros podamos trabajarlo. Trabajarlo de la forma adecuada, que es siempre teniendo un riesgo micro con un aporte o beneficio macro, ¿vale? Pues no olvidéis de eso y también de que estamos a vuestro servicio y disposición, de que os invitamos a acudir pues al resto de formaciones que tenemos y que tendréis, en caso de que aperturéis cuenta con ATFX, un descuento importante en la formación. Y nada, hasta aquí el webinario de hoy y se despide de todos ustedes Rubén López, deseando que tengan un feliz trading.